Dos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast. Estamos en el episodio 3, donde hoy les traemos el tema de fluir, ¿no? Este concepto que también hoy está de moda, o hace años ya viene estando de moda, ¿no? Esto de, bueno, fluir con lo que pasa, hay que fluir la vida, ¿no? Que suena muy lindo y que tiene todo un trasfondo para mí interesante, por eso lo traemos para reflexionar. Hoy les queremos compartir qué nos ha pasado a nosotros con esta palabra o con este concepto en lo vivencial sobre todo, como para empezar a tener también una conexión más terrenal, digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué sería fluir? ¿Cómo me doy cuenta que estoy fluyendo o no? ¿Fluir es soltar el control o fluir es no esforzarse, ¿no? En esta idea también de, bueno, dejo que la corriente me guíe y ya está, como incluso en esta idea de no participar en la vida, básicamente a veces. Entonces, ¿qué pasa cuando algo no fluye también en mi vida, ¿no? Como señal, ¿cómo lo puedo yo interpretar a eso? Bueno, todas estas preguntas las vamos a estar hoy abordando, reflexionando sobre todo, así que ya los invitamos a que se queden a escuchar todo el podcast, a que también comenten ahí, nos dejen en comentarios qué es para ustedes fluir, cómo se relacionan con esto en su vivencia, en su día a día. Así que, bueno, gracias Santo por otro episodio nuevo acá con vos, que para mí es un placer. Gracias, Nico. Bueno, te cuento, mi compu está media rara, no fluye. Hoy Hablando de estaría fluir. fluyendo. De hecho, nada, iniciamos la reunión y no te veía, así que bueno, después me encarrilé de nuevo con lo otro que estabas diciendo, así que bueno, vamos viendo cómo fluye el encuentro del día de hoy, pero es un tema que me gusta porque yo antes era la reina del fluir. Es decir, cuando inicié mi camino espiritual, eh, me gustaba mucho decir esa frase, ¿no? Y de hecho se la decía a los demás, hasta volver un poco fanática, diría yo, de esta cuestión de soltar, fluir, dejar que el universo haga lo suyo, que ojo, tiene cierto grado de verdad, pero que no sé si siempre eh, conviene dejar todo en manos del universo, en este caso, de la realidad. Así que bueno, si mi compu me deja, me gustaría empezar, porque esta vez yo machete, nada de fluir, nada de fluir literal, porque bueno, a veces me pierdo un poco en lo que voy a decir, así que quisiera leer una definición que me parece bastante acertada, pero que tiene sus cuestiones. A ver vos qué opinás, a ver qué A se ver, a nos va ver, armando con esto. Eh, bueno, espérame 2 segundos. no hay Antes problema. que nada, ¿me escuchás? ¿Me ves bien? Todo Confirma. perfecto. No, ok. Perfecto, Bien. perfecto. Dice así, aprender a fluir significa aceptar cada momento exactamente tal y como es. Es decir, hacer las paces con la realidad, dejando de pelear y discutir con lo que es en cada instante. ¿Qué opinas de esto? De hacer las paces con la realidad, de dejar de pelear con lo que nos pasa, y todo eso. ¿Qué se te viene? A ver. Bueno, acá creo que está bueno, hay varias palabras o conceptos relacionados a esta idea de fluir. La aceptación creo que es una de las cosas clave cuando hablamos por ahí de fluir, que como siempre digo, hablar de la aceptación es fácil, practicarla no creo que sea tan fácil en el día a día, o al menos para mí es un desafío, porque aceptar implica el aceptar lo que sentimos en relación o lo que nos pasa con eso que la realidad nos trae también, ¿no? Y que aceptar no es estar de acuerdo también. Yo siempre eso lo recalco, que lo aprendí hace muchos años y me quedó grabado y lo sigo usando. Aceptar no es estar de acuerdo. O sea, yo acepto que algo está pasando, porque bueno, está pasando evidentemente frente a mí, y puedo decidir estar o no de acuerdo con eso, es decir, poner un límite, por ejemplo. Entonces ahí aparece por ahí esto de cómo puedo fluir con eso. O sea, fluir no es dejo que las cosas pasen y yo no soy, vamos a decir, no estoy co-creando esa realidad. Es como que soy más bien un espectador. Pero acá, en nuestra vida, no somos solo espectadores. Entonces creo que ahí aparece, para mí, ¿no? Todo eso se me va armando con esto de fluir, de aceptar, de la realidad. Y acá aparece esto de pelear o discutir con eso que pasa. Es, bueno, cada uno va encontrando, digo, no hay una regla acá, ¿no? Para mí, de qué hay que hacer, pero ahí el fluir muchas veces por ahí lo confundimos como que dejar que solo las cosas pasen y yo no participar en eso. Y después está la otra cara de, bueno, cuando me cuesta fluir, vamos a decir, y que quiero controlar todo.
¿no? Como que son dos polos. Yo creo que acá es encontrar el camino del medio, en el fluir. No sé vos qué pensás. Sí, tal cual. Creo que se trata, en los episodios que venimos haciendo, se dejan claro todo esto, ¿no? No es que es estar de un lado o del otro como algo absoluto, sino como encontrar un poco un centro. Voy a contar una anécdota personal muy reciente, que de hecho gracias a eso fue que dijimos de hacer este episodio, de ponerle este nombre. Y es que la semana pasada me robaron una parte del auto. Contexto. Yo estaba tranquila en mi casa, recibo un mensaje de mi novio diciendo que al auto le faltaba el techo solar, ¿sí? Y que, bueno, lo vi a través de las cámaras y un tipo se lo llevó. ¿Qué sucede? La primera impresión, o sea, lo primero que a mí me pasa con esto es sentir muchísimo enojo, bronca, tristeza, indignación, ¿sí? O sea, ese era mi sentir de ese momento. ¿Qué pasa? Que mi sentir fue recibido como incómodo probablemente, entonces, bueno, ahí empezaron las palabras de, bueno, pero tranqui, hubiera podido ser peor, por suerte no te pasó nada a vos o no le pasó nada a nadie, no hubo heridos, ¿no? Enseguida buscamos, que no digo que esté, a ver, obviamente que hoy, con el diario del lunes, tiene total sentido verlo así, porque hubiera podido ser mucho peor, es cierto, pero lo que yo sentí en ese momento era ganas de romper todo. O sea, yo Di- sentí muchísima Ganas de buscar al impotencia. tipo. Totalmente. O sea, Claro. entonces, ¿por qué? ¿Qué relación tiene con esto de fluir? Que hay momentos para ser sentidos. O sea, la emoción está ahí para invitarte a hacer un movimiento, como siempre decimos. O sea, ese enojo y toda esa sensación de impotencia que yo tenía me sirvió para recalibrar, para parar un momento y decir, bueno, a ver, me pasó esto. Gracias a esto, o sea, ese hecho tiene consecuencias. Bien, mi vida, a ver, no es que mi vida pasa por un vidrio de un auto, pero sí tuve que reorientarme en algunas decisiones que he tenido que tomar. Entonces, bueno, ese mismo episodio llevó a que yo haga una pausa, que reconsidere algunas cosas y al día siguiente me sentí mejor, me sentí más aliviada, sentí que ya lo podía mirar desde otra perspectiva. Ahora, ¿qué pasa si yo eso mismo, digamos, en el mismo momento, niego las emociones, me digo a mí misma que no, porque todo está bien y que tengo que pensar en positivo? ¿Sí? O sea, entonces ahí es donde está, me parece, la confusión. Que hay situaciones que son para putear, para descargarse, para hacer lo que tenés que hacer y que después sí aparece un momento de mayor claridad y eso está buenísimo. Nada, esa Wow, fue... bueno. Qué fuerte igual también la experiencia, porque obviamente ahí se juegan un montón de cosas, pero ahí creo que está la clave esto que decís de la aceptación, o sea, sin dudas, ¿no? De fluir con eso es aceptar, digo, vos pudiste al menos aceptar y darle espacio a lo que sentías con eso, no aceptar como esto, no estabas de acuerdo con que haya pasado, en el sentido que, ah, bueno, sí, estoy de acuerdo con que me hayan robado. Pero aceptaste que, bueno, el hecho sucedió. Eso es para mí es también cuando digo aceptación, es aceptar que hay un hecho que ya sucedió, no lo puedes cambiar, no podemos cambiar un hecho que ya pasó. O sea, eso no lo podías cambiar. Pero lo que a vos te pasaba era el tema, ¿no? Con todo eso. Entonces, ¿cómo fluís vos con esa situación? Creo que ahí está llevándole un poco a esta experiencia que vos compartís, es cómo fluís con eso. O sea, cómo hay algo que pasó y usando esta metáfora del río, venías por el río y bueno, una piedra se cruzó, vamos a decir, ¿y qué hiciste vos con esa piedra? ¿No? Exactamente, Pudiste haber hecho mil cosas con la piedra, ir, buscar sacarla, algo que por ahí es imposible, porque depende de la piedra, decís, es el hecho, ¿no? Querer borrar el hecho, agarrar, esquivarle, decir, ok, listo, me obligó a doblar y a tomar otra decisión por donde no venía, ¿no? Es como, qué interesante, digo, por eso una experiencia que podríamos decir que es simple, digamos, o algo que, bueno, no ha pasado a mayores, digo, pero que se mueven un montón de cosas, que la podemos llevar a un montón de cosas en la vida, esto de fluir. Un poco me lleva a mí también esta idea, aprovecho a compartir algo también personal que venía pensando con este de fluir. Voy a tratar de ser breve, obviamente, porque si no me voy por las ramas, pero un poco llevándolo a mi emprendimiento, esto que hoy yo me estoy dedicando más a compartir lo que es mi parte astrológica, ¿no? Como astrólogo, es que
como también soy coach y bueno, y he estudiado varias cosas, estaba siempre en mí, bueno, qué comparto, por dónde voy, ¿no? Ahí en esto de por dónde va fluyendo todo. Y he intentado un montón de cosas, estrategias, ¿no? Compartir. Y noté en el último tiempo que la astrología estaba fluyendo más, vamos a decir, ¿no? Cada vez que hablaba de astrología, compartía algo, la gente me buscaba más desde ese lugar. Y ahí es donde el fluir para mí fue aceptar que la realidad justamente me estaba mostrando ahí que había algo en esa interacción que llamaba más la atención, ya sea porque está de moda, lo que sea, ¿no? Podemos encontrarle miles de explicaciones, pero a mí me llevó a tomar una decisión de decir, ok, si esto me está dando ciertos resultados o la realidad me está mostrando esto, ¿por qué no fluyo con esa corriente? Porque yo quizás estaba nadando en contra de esa corriente, ¿no? Y gastando energía y tiempo en algo que podría ser más simple, ¿no? Un poco ahí llevándolo también a la corriente del río a veces. Y la realidad es que todo empezó a fluir desde ese momento que tomé esas decisiones, ciertas decisiones, y que obviamente las decisiones las sigo tomando. Pero ahí está lo interesante para mí, ¿no? Uno participa en esa fluidez, no esto de fluir. No es que, bueno, fluir es yo suelto todo el control al 100% y hay un entregarse, Mm. pero también hay un le pongo de mí, digamos, ¿no? Es como, en mi caso hablo por mí, digo, bueno, sí, fue como, dale, me entrego esta experiencia, si va por la astrología, dale, vamos con eso, como punto de conexión, digo, ¿no? Hablando de mi emprendimiento. Pero después le puse de mí y le sigo poniendo para reorganizarme y tomar un montón de decisiones en consecuencia de eso. Digo, no es que simplemente voy ahí medio a lo hippie, como quien dice, como viendo a ver qué fluye. O sea, fluye, pero igual yo pongo de mí, ¿no? Se me viene como un poco ese ejemplo. Un poco, bueno, por ahí a vos también, ahí, ¿no? Con esto del auto, es como fluiste, pero tuviste que tomar decisiones, tuviste que hacer cosas, ¿no? Como acciones, digo. No fue una cosa de simplemente borrón y cuenta nueva, hubo algo, ¿no? Ahí. Sí, hubo una decisión y es interesante esto que decís porque ya que estamos hablando del agua, el agua es un elemento que me parece fantástico usarlo como ejemplo. Y se me venía esto, ¿no? Supongamos que estamos en un bote, ¿sí? Estamos arriba de un bote y se nos ocurre fluir en el agua. Claro, depende cómo esté la corriente, voy a tener un resultado u otro. ¿Por qué? Porque si el agua está tiene mucha corriente, bueno, voy a tener que ver, primero voy a tener que parar, pero no tanto, ¿no? O sea, poder tener la percepción necesaria para ver de dónde viene el agua, hacia qué lugar va, cómo tengo que remar, cómo tengo que poner los remos, qué fuerza interna, qué fuerza corporal tengo que usar para que la corriente no me lleve. Porque si tengo una Mm. cascada en 3 metros, yo no puedo decir, ah, bueno, fluyo y que sea lo que sea, porque está en riesgo mi vida. Entonces, esto que vos decías de la piedra, ¿no? Me tengo que poner a analizar, a ver la piedra, no, tengo que tomar acción, tengo que ver qué hago con esa situación. Y creo que ese es el punto. ¿En qué momentos tengo que fluir? ¿En qué momentos el río está en calma? Entonces me puedo permitir un poquito de liviandad y de como medio un changüí que te da la vida, ¿no? Entonces, bueno, no tengo tanto apuro. Pero El ¿qué pasa famoso, cuando sí? perdón, no, el famoso hacer la planchita, ¿viste? Cuando dicen, bueno, ahora acá hace la planchita y que Exacto. te lleve. Hacer la plancha con qué? Con el agua en calma, porque hacer la plancha cuando la Claro, marea está alta, me está re loco. da a saber a dónde. Entonces, ese es el punto. Se nos vendió esta idea de fluir como que siempre está bien, cuando en realidad hay que saber discernir cuándo tengo que fluir y cuándo tengo que tomar y poner todo de mí para ver hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene? Depende de la situación. Pero bueno, creo que esta idea New Age, porque fuimos tocando varios conceptos New Age a lo largo, bueno, este es el tercer episodio, pero creo que un poco la idea, a veces no quiero sonar muy crítica con esto, porque yo también estuve de ese lado, entonces tengo compasión un poco por este concepto, porque claro, suena romántico, sí, suena como de que la persona que más deja fluir o la persona que más piensa en positivo, ¿no? También está ligado un poco a eso, es a la que mejor le va, ¿viste? Como que no nos conviene hacernos problema por todo, lo cual es cierto, o sea, a veces hay momentos donde de qué nos sirve preocuparnos, más bien ocuparnos, que es un poco lo que estamos diciendo.
pero bueno, se ha mezclado un poquito todo esto, ¿no? Se ha llevado como para un lugar donde, claro, conviene, porque es un concepto no solo romántico, sino como que nos trae el alivio necesario, el parchecito, ¿viste? Como de que, bueno, vos quédate tranquilo, deja que Dios lo resuelva. Claro, que Dios, el universo, el algo más, Sí, tome la decisión. Que sí hay situaciones que, pues acá aparece el otro polo cuando qué pasa cuando yo quiero controlar demasiado las situaciones o lo que pasa. Y también no construyo o co-creo con la realidad, con Dios, con el universo, como cada uno sienta llamarle, pero se entiende, ¿no? Como con el contexto externo, vamos a decir. Y ahí es donde también la fluidez aparece como para mí, ¿no? Como una construcción, incluso, o una, esto, de la co-creación con la vida, ¿no? El fluir para mí, también pensándolo desde este lugar, porque sí, como vos decís, desde la New Age o desde la espiritualidad, esto de fluir, como soltar todo control y toda responsabilidad, porque acá también aparece esto, ¿no? De, bueno, ni me termino haciendo cargo de nada, de las decisiones, ni... Entonces ahí eso tampoco está bueno, obviamente, ¿no? Porque hay que tomar decisiones, hay que hacernos cargo de lo que nos realmente podemos hacernos cargo, porque hay cosas que no podemos hacer cargo. O sea, no podemos evitarlas, digo. Pero también es encontrar ese equilibrio todo el tiempo. Y eso para mí hay que estar presente, porque ahí es como vos bien decís, la idea New Age por ahí de la espiritualidad, como cualquier idea, ¿no? Cualquier idea tiene ese peligro de convertirse en un, no sé cómo decirlo, pero en algo muy corrosivo para la vida, digo, porque las ideas tendemos, cuando nosotros nos casamos mucho con una idea, nos tendemos a enceguecer también. No, porque yo sigo un ideal, sigo una idea, la que sea, acá no importa la idea, porque todas nos llevan a lo mismo, en esencia, al mismo comportamiento, digo, de no ver la realidad, no importa la idea. sí. Y eso termina siendo peligroso, ¿no? Porque tarde o temprano la realidad nos aparece la piedra en el río y ¡plá! Te das la balsa ahí, se te desarma todo y decís, che, pero ¿qué pasó si venía todo tan bien? Y en realidad pasó que no estabas viendo varias señales ya quizás que te estaban mostrando que la piedra estaba ahí, no la pudiste ver, no la quisiste ver. Bueno, ahí podemos entrar, digo. Y Eso es creo que ahí, tremendo. es que Sí, claro, es que ahí está lo interesante para mí, ¿no? Por eso digo, las ideas que esto también lo escuché una vez y me impactó, pero a la vez digo, y sí, terminan siendo parásitos, ¿no? En ese sentido, en un concepto. Parásito no como algo malo, porque viste que uno por ahí tiene una idea, o yo a mí me pasó cuando escuché parásito, fue como que parece que es algo malo el parásito. El parásito se alimenta simplemente de algo. Entonces la idea necesita que alguien cree en esa idea justamente, que le ponga atención para seguir alimentándose. Entonces, no importa el costo, es que va a buscar que vos sigas pensando en eso, ¿no? Si vemos a la idea como un parásito, en ese concepto, digo. Entonces, nada, a mí como que me lleva a eso, de lo loco de que terminó convirtiéndose en un no hacerse cargo, ¿no? De uno mismo, no hacerse cargo de la vida, de las consecuencias, de las decisiones que uno toma. Eh, sí. Contexto pareja. Se me venía a la uh, mente esto, ¿no? Que está re de moda esto de, bueno, conozco a alguien y Dejamos que fluya. no, dejemos que fluya. Me No. interesaría que en comentarios, porfa, anímense a contar, ya sea anécdota o qué piensan de esto, justamente, ¿no? Porque otra cosa que está de moda, y más en las relaciones de hoy en día, ¿no? Quizás yo le llego a decir esto a mi abuelo y me va a decir, ¿ma qué fluir? No me vengas con fluir. Ya el concepto es bastante moderno, digo yo. Pero hoy está como de moda, como que es común esto de, bueno, vamos viendo qué pasa. ¿Qué pasa? Que Ah, sí, sí, sí. tiene sentido, y por un lado sí tiene sentido, porque hay algo que tiene que darse en una relación. Mm, También claro. pasa con la amistad. La amistad no se puede forzar, no es que yo decido, bueno, mañana soy tu amiga. No, o sea, eso es algo que se va construyendo, vamos viendo afinidades, intereses, si realmente somos compatibles. En cualquier vínculo pasa eso, pero donde más se ve es
o las relaciones de pareja, donde uno de los dos quizás puede plantear algo así, ¿no? Como, bueno, Mm. vamos viendo qué pinta, qué pasa, ¿viste? Porque si no, como que lo estamos forzando y quizás tiene que darse naturalmente. Y claro, ojo, porque sí, por un lado hay algo que tiene que darse naturalmente, pero por el otro lado, si yo quiero construir una relación a largo plazo y tengo que sentar unas buenas bases. ¿Sí? Y esa buena base tiene que tener, como decíamos en otros episodios, una buena conversación, saber qué quiere cada uno, qué tipo de relación estoy buscando, porque a veces Mm. esto de vamos viendo es porque tengo dos o tres más, entonces bueno, Claro, es ¿no? que sí, Como, vas, bueno, vas vamos probando. viendo, pero porque no quiero arriesgarme por una cosa. Entonces es un miedo disfrazado de fluir. Y ahí es donde me parece que es como Tremendo, medio tremendo. Sí, trucho. es buenísimo lo que traes porque se ve mucho, porque, bueno, obviamente nosotros también en esto que vos decías de ser, desde criticar, incluso habiendo estado en ese lugar o a veces estando en ese lugar, también es una autocrítica, porque esa es la idea de este podcast también, ¿no? Abrir un espacio reflexivo, no abrir un espacio de cierre, sino de apertura en cuanto a preguntas, en cuanto así, a armar pequeños debates incluso y compartir para nutrirnos. Pero sí, creo que es tremendo porque se termina viendo una falta de hacernos cargo, de responsabilizarnos de, también de las relaciones. Y si bien hay una parte, como vos decís, que sí hay que ir viendo, obvio, en el tiempo, porque no somos, vamos a decir, no vemos el futuro, pero hay que, sí, para ir seguir viendo antes, tener muy en claro uno mismo, primero si vas a construir un vínculo con alguien qué es lo que querés, hacia dónde querés ir, cuáles son tus valores, qué es lo importante, porque no es solo vamos viendo a ver qué pinta y lo dejamos a la deriva al 100%. Hay que tener en claro hacia dónde vamos y sí, una relación, hablando solo más que nada, obvio, de pareja, tiene que tener para mí hoy objetivos, un norte claro, o al menos un norte y que ese norte se vaya construyendo, obvio, pero eso es clave porque es lo que también permite que la relación tenga un sentido, digamos, ¿no? Si no es como caes en la rutina, a mí me ha pasado, caes en la rutina y después decís, bueno, ¿y pero dónde estamos yendo con todo esto? El repetir algo que no sabes hacia dónde vas. Y eso es importante, pero para eso, bueno, hay que corrernos de esta idea de dejar que fluya todo así eh, como bueno, encontrar ese ritmo, ¿no? Entre que fluya, obviamente, pero sabiendo hacia dónde voy. No es como esto, yo sé en el río en el que estoy y hacia dónde me va a llevar. O sea, yo sé que estoy en el río, qué sé yo, de Mendoza y que me va a llevar a tal ciudad. Ponele, digo un ejemplo, porque yo quiero ir a ese lugar, justo en Mendoza. Entonces, Qué lindo. ahí es donde, sí, me di cuenta recién. Y entonces ahí es donde digo, ok, pero después voy tomando decisiones, capaz que de repente me doy cuenta que hay un atajo y es mejor, pero digo, yo sé más o menos hacia dónde estoy queriendo ir, no es que de repente llego y digo, yo no quería ir para este lado, quería ir para otro lado, nada que ver. Entonces, digo, ahí es donde para mí es el norte. Después sí, tenés que estar presente, no es que por eso vas a tener todo, no podés tener todo controlado, pero sí hay un norte, una dirección. Y creo que acá está el fluir, y usamos mucho el río, o al menos yo también lo traigo, porque creo que es el mejor ejemplo, ¿no? El agua y el río en este concepto de fluir, porque por algo hablamos de fluir. ¿Por qué usamos la palabra fluir? Hay algo ahí relacionado, ¿no? Al elemento. Eh, y que también si lo usamos en el elemento agua, es un elemento desde la astrología que se lo relaciona mucho a lo emocional, ¿no? Al sentir, porque cómo nos damos cuenta a veces que es por ahí o no es por ahí, por lo que voy sintiendo, ¿no? En un nivel intuitivo también, ¿no? No solo por una emoción particular, sino por esta cosa de dejarme guiar, ¿no? También por mi propia intuición, que a veces trasciende en general, va, trasciende lo racional, digo, ¿no? Porque a veces pasa eso también. La parte racional, creo nuestra, ya que sale este tema, le cuesta más fluir, justamente. La parte, digo yo, el 2 más 2 4. Esa es la parte que por ahí más le choca, esto de poder tomar una decisión en el fluir, vamos a decir. Porque se imaginó que el camino era 2 más 2 más 2, pero de repente hay 2 más 3 más 5 y ahí es donde, ¿para qué pasó? ¿Se entiende? Entonces es todo el tiempo el juego para mí entre lo racional, vamos a decir, y por ahí lo intuitivo que aparece en este concepto de fluir, ¿no? No sé vos qué pensás. Es re interesante lo que estás planteando. Primero que voy a retomar una palabra que dijiste hace un rato y es presencia. O sea, la Mm, importancia de la presencia acá es clave.
Y siempre se me vienen como ejemplos, ¿no? En esto de, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pidiendo? O sea, o a qué hacerle caso, porque todo muy lindo esto, pero ¿a qué le hago caso? ¿Cómo me doy cuenta que tengo que seguir yendo por este camino o que más bien tengo que redireccionarme? Y se me venía un ejemplo de, no sé, supongamos que tenemos una entrevista de trabajo. Estoy buscando trabajo desesperadamente. Por fin me llaman. Tengo entrevista el martes a las 10. Y el martes no me pasó el colectivo. Entonces, lo primero que aparece quizás es, bueno, primero la bronca, ¿no? De no me pasó el colectivo. Paro de colectivo, ¿viste? Paro de colectivo, justo ese día. Vamos a Y, imaginar como la peor escena, ¿no? Que para eso está acá el ascendente en Escorpio. Imaginando la peor escena. Entonces, imagínate, hay un momento donde quizás está esta pregunta de ¿tengo que ir realmente a la entrevista? ¿Será que será una, será que será? ¿Será que es una señal de que ese trabajo no es para mí? Entonces, ojo ahí, porque puede ser y puede ser, pero ¿de qué depende? ¿Te lo tiene que decir otra persona esto? No, eso lo vas a descubrir vos. Creo que eso es acá lo más difícil y por eso, bueno, esto de la presencia, ¿no? De pararme a sentir. ¿Pero qué me pasa con esto? Y me pasa que el trabajo, la verdad, este puesto me encanta, pero me da terror. Ok, listo, ya tenés una brújula, sabés que te da miedo y que ese miedo quizás está generando en esto de la realidad como espejo ciertas trabitas, ciertas resistencias, ¿sí? Se me va a poner quizá un poquito más difícil, pero no, eso que sea difícil o que me esté costando un poco más, no implica necesariamente que eso no sea para mí. Así como también el otro costado, ¿no? Quizás en el fondo yo no quería ir a la entrevista. En el fondo ese trabajo lo iba a agarrar y porque no me queda otra o porque me están presionando para que lo haga. Entonces, bueno, ese quizás era una idea de mi papá, no mía. Y quizás son, no sé, ¿no? Hay como muchas opciones. A lo que voy con esto es a que sí o sí no podemos dejar de lado el acto de la presencia y de encontrarme con lo que siento y con lo que pienso y con las creencias que tengo asociadas. Eso es algo innegociable. Si quiero realmente tomar una buena decisión, podríamos decir. Me tengo que poder preguntar eso. ¿Qué me está pidiendo esta situación? ¿Qué me está diciendo de mí? ¿Qué me está espejando? wow. Terminamos por hoy. Nos encontramos en el próximo episodio. Sí, no, para mí es esto, la presencia es clave en relación a esto de fluir, por cómo lo traes también, porque también me lleva a experiencias de mi vida, ¿no? Que siempre que también no encuentro ese norte, no encuentro el cauce, no sé bien si, cómo fluir con esa situación que por ahí se me presenta como un desafío o como una oportunidad al mismo tiempo, porque para mí los desafíos son oportunidades, depende cómo uno lo vea, o son oportunidades para crecer, para aprender o para cambiar de decisión, no importa, es una oportunidad en definitiva el desafío, ¿no? Eh, por ahí es muy optimista mi forma de verlo, pero bueno, que no quiere decir que no lo viva como un, uy, qué bajón, pero no deja de ser, digo, de fondo una oportunidad, ¿no? Por ahí es esto, no llega a la entrevista, en el momento te angustiás, te enojás, y después, por ahí si reflexionás más en frío, decís, che, bueno, pero al final en realidad no quería ir a ese laburo o a esa entrevista o lo que sea. Entonces era una oportunidad, si lo podías ver. Fue una oportunidad para no estar en un lugar o en una situación que no querías. Pero acá creo que lo más complejo en nuestra cultura y en nuestra forma de vivir la vida, digo, como humanidad, es la presencia. Es lo más complejo, digo, lograrlo, pero por todo el trasfondo de justamente de creencias, de ideas, de cosas que tenemos, pero a la vez es lo más simple. O sea, para conectarnos con la vida, porque yo lo he vivido en un montón de experiencias. Cuando logro estar presente en el sentido de haber o sea, de sentir, de pensar y de ser genuino y honesto primero conmigo mismo, obvio, con respecto a alguna situación que se me presente, ahí es donde realmente puedo estar presente y realmente tomar una decisión congruente, coherente, ¿no? Por ejemplo, en coaching, una de las cosas que estudiamos es aprender a tomar decisiones coherentes, vamos a decir, ¿no? En esto de a ver qué pienso, qué siento con respecto a eso y qué registro en el cuerpo. El cuerpo, yo siempre digo, y así me lo enseñaron, y es así, nunca miente el cuerpo, ¿no? En el sentido de, qué sé yo, estoy nervioso, me duele la panza, bueno, hay algo ahí que el cuerpo te está diciendo.
¿Quiere decir que no es por ahí? No, pero quizás es por ahí, pero te está diciendo, che, pero prepárate mejor, ¿no? O sea, no sé, estás nervioso porque tenés que, no sé, exponer algo, no es que te dice el cuerpo, no lo hagas. Obvio que esa puede ser la fácil, pero a veces es hacerlo, pero hay algo ahí que todavía falta fortalecer, no sé, el speech, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que estar presente para mí también, pero el saber si es por ahí o no antes a todo, tenés que tener en claro para mí ese norte. Digo, una vez que vos podés visualizar ese norte, porque hoy a mí al menos me pasa con mi vida, hay un montón de decisiones que voy tomando que no las pude prever, de cómo se va dando el camino, pero sí tengo en claro hacia dónde voy, entonces me permite saber que, ok, si a ver, me acerca o me aleja de ese norte, vamos a decir, ¿no? A veces me acerca más rápido. Buenísimo. Yo pensé que iba a hacer este camino porque en mi cabeza, ¿no? La parte racional, no, hago esto, después hago esto, después hago esto. Bueno, se ve todo re así, lineal. Y de repente vino otra oportunidad con una persona o lo que sea que me hace hacer un salto cuántico, ¿no? Más acuarianamente hablando. Y digo, bueno, buenísimo. Pero ¿cuántas veces nos perdemos por ahí esas oportunidades también por quedarnos, ¿no? Con lo más el camino lineal y racional? Por eso de todo el río que decía, bueno, si yo tengo en claro dónde voy, de repente hay un atajo y dale, mejor. O sea, ¿no? Digo, o un atajo o un camino incluso, vamos a decir, mejor, ¿no? En términos de, qué sé yo, que lo puedo disfrutar más, lo que sea, digo, ¿no? No solo atajo por ir más rápido, sino por un camino que es mejor para llegar a eso que quiero llegar. Pero ahí creo que está es la presencia, que como digo, es fácil decirlo, creo que lograrlo, o al menos hablo por mí, es un desafío, es algo del día a día, ¿no? Lograr estar presente, sobre todo hoy en una época de tanta información, sin darnos cuenta, eso nos saca de la presencia, de tanto estar. A mí me pasa, ¿no? Que si entras a las redes sociales, que si te pones a ver un video de acá, un video de allá, y de repente te quedas con una ensalada que decís, pará, vuelvo. A ver qué es lo que yo quiero, hacia dónde tengo que ir y qué puedo tomar de eso, obvio, porque sirve, ¿no? Ese es el contenido muchas veces, pero si en cuanto ves que te empezás a ir como un barrilete, ahí ya no está bueno, digo yo, me parece a mí, ¿no? Re, creo que de todo lo que dijiste se pueden sacar varias cosas, porque claramente hay una intención bastante evidente de robarnos la atención todo el tiempo. Entonces, todo esto, ¿por qué cuesta tanto la presencia? Por esto justamente, ¿no? Porque estamos rodeados de estímulos y en medio de todo esto, ¿no? De las redes y de las cosas que uno ve en redes, que por cierto, el otro siempre tiene una vida mejor que la tuya, siempre. Mágicamente el otro es perfecto y tiene lo que vos no tenés y querés. Y acá la pregunta es, ¿realmente querés eso? Ese podría ser tema para otro podcast, ¿no? O sea, este concepto de éxito, de qué es realmente qué vida realmente querés vos y qué de todo eso, porque recién dijiste esto de la ensalada que te queda. Claro, te queda una ensalada porque no sabés qué de todo eso es tuyo. Ni siquiera, no puedes discernir. Y entonces vuelvo, volver al centro, volver a uno mismo, que también está como muy romantizado, es como que vuelvo a mí y me encuentro con la paz. Ok, para llegar a esa paz, para llegar a ese momento de alivio o de estar tranquila conmigo mismo, es un laburo. Hay un laburo Mm, detrás. No es que ya vuelvo a mí y Lo primero, quizás suena un poco mala onda lo que voy a decir, lamento si suena así, pero lo primero que me voy a encontrar cuando yo voy a mí no es tranquilidad y paz, es un torbellino de mm, cosas que las tengo que poder ordenar, tengo que poder quitar como cuando quito ropa del placar que ya no me sirve. Y eso es un laburo que tengo que hacer, que hay una parte que tengo que hacer yo, y acá si querés como para cerrar este concepto de, bueno, cuándo fluir, cuándo no fluir, bueno, hay una parte donde yo puedo hacer todo lo que está a mi alcance. Ahí es donde yo tomo las riendas, tomo decisiones, me hago cargo de lo que quiero, me hago cargo de lo que digo. Hay otra que ya no depende de mí. Entonces sí, ahí en ese punto tengo que soltar, pero soltar no es suelto de entrada esperando que todo se resuelva mágicamente, sino que, bueno, a ver, me permito, incluso acá tengo una carta del tarot que me gustaría traer, que es la carta del colgado, que también mm. genera mucha confusión cuando sale en una lectura porque me dicen, entonces no tengo que hacer nada. O sea, no es que no tengas que hacer nada, en principio detenete esa pausa, pero es una pausa consciente. No es, Mm. bueno, no hago nada y dejo que se resuelva
en algún momento. No, es hago una pausa, pero justamente para ver hacia qué dirección tengo que ir. Y sobre todo en los momentos donde la vida nos pone situaciones difíciles o desafiantes, es donde más esto se hace presente, ¿no? Hay momentos para recalibrar, momentos para ajustar y para ver, bueno, a ver, de la manera que lo estoy haciendo, ¿es la manera que me conviene? ¿Es la mejor manera posible? No, sí, bueno, hago ¿cómo es que se dice? Como un censo, me sale la palabra censo, pero no sé si es censo, ¿no? Como ir chequeando un poco, a ver si voy por el camino Mm. que, que debo Sí, ir. como, ¿Sí? como eso, como un chequeo. Como un chequeo sería más fácil de lo que parece. ¿Ves vos que pones palabras Claro. difíciles? ¿Por qué las complicás? Ponelo simple, Perdón, a veces me las rebusco un poco. todo de lo que no hay. Eh, Sos de lo que no hay. La frase esa. Me encanta. Pero bueno, Bueno, bien, me encanta, creo ahí como para ir también cerrando, el tema es un tema que también, si vamos a lo simple, simple, o podemos hacerlo simple, pero a veces lo hacemos rebuscado, pero bueno, también cuéntenos ustedes ahí en los comentarios qué les parece este tema, un poco con lo que desarrollamos también, qué piensan ahora, porque quizás cuando arrancamos pensaban una cosa, ahora se llevan otra idea, yo al menos ya me llevo algunas otras ideas ahí también, esa es la idea de este podcast, llevarnos reflexiones y preguntas o una idea un poco más acabada también, digo, no necesariamente es que, pero un poquito más expandida de lo que era antes de empezar este episodio. Si querés podemos leerles ahí como algunas ideas ahí, ¿no? iba a decir Que, exactamente eso. ¿Te parece dale, que dejemos esto con preguntas? me O encanta. más que preguntas, una reflexión, ¿no? De cuándo fluir. ¿Querés que Dale. hagamos eso? Lee vos si querés ahí. Dale, de una. Podríamos decir que los momentos para fluir podrían ser cuando ya hiciste todo lo que estaba a tu alcance, es un poco lo que dije antes, ¿no? Cuando ya hiciste todo lo que corresponde hacer, podríamos decir. Cuando si seguimos insistiendo sería controlar ya. Hay un Mm. punto donde ya es controlar. Cuando el proceso necesita tiempo, hay cosas que de verdad necesitan un tiempo para concretarse. Cuando hay que escuchar más que empujar. Y cuando soltar una expectativa abre algo más verdadero, que quizás es un poco lo que vos decías. Y quizás hay momentos para tomar riendas y justamente es cuando venís evitando decidir, cuando estás justificando la pasividad, cuando no poner límite te daña, ¿sí? Cuando no te conviene no poner un stop ante algo que te pasa y cuando hace falta dirección, compromiso y acción concreta, porque efectivamente la vida a veces nos pide acción y compromiso. Así que bueno, para ustedes Wow. quiero que nos dejen en comentarios qué es fluir y si consideran de que hay momentos para fluir o cómo viven la vida, cómo viven este concepto de fluir. Me encanta. Yo me llevo un poco esta frase con lo que vos estabas leyendo de aprender a fluir con límites también, ¿no? Como integrar los límites en esta idea de fluir, que a veces es justamente lo que venimos diciendo de desarmar esa idea de que fluir es no poner límites, no tener límites con uno mismo, sino es aprender a fluir con límites claros también. Por lo Re, menos a mí me sí, me quedo con eso. Así que me encantó. concluyendo esta frase. Y bueno, en el próximo podemos hablar del éxito. La dejamos ahí picando, vemos, pero podría ser un tema. Dale, Así que de bueno, una. de mi parte, súper agradecido. Gracias, Santo, por otro podcast muy bueno. A mí me Gracias encantó. a Así que ti. bueno, suscríbanse ahí a nuestros canales, dejen like, compartan y todo eso que saben que a nosotros nos ayuda para poder seguir sosteniendo este contenido. Y bueno, cuéntanos qué les pareció. De una. Hasta la próxima. Chau, chau.